Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raque Moreno. Ella se llenó de confianza y se pintó los labios de ese color rojo que la hacía brillar sin importar el día. La canción que más le gusta sonaba en la radio. Se miró al espejo y recordó algo que ya sabía. Tú eres única y nada te limita. Vestida de Hola, mis hermosas heroínas, bienvenidas a un capítulo más de Enamórate de tu grandeza. Mi nombre es Raque Moreno y estoy muy agradecida por tenerlas aquí. Me siento súper bendecida por la persona que hoy está conmigo. Ella nos va a hablar de un tema súper importante para mí, que amo, que me apasiona y que es también algo que yo quiero que ustedes hagan con sus vidas como mujeres: reconocer su grandeza. Ella nos va a hablar de cómo reconocer nuestra grandeza. Y ella es Brenda González, ella es coach en finanzas, también es agente inmobiliario en bienes y raíces, tiene una ingeniería en ingeniería industrial y también es host de ceremonias de cacao, algo súper especial que también nos va a estar hablando en este momento, y algo muy bonito, que es una conexión contigo misma, es una conexión, pero bueno, yo no se los voy a explicar, ella es quien lo va a hacer. Y primero, bienvenida, hermosa, gracias, honro tu tiempo, honro todo lo que nos vas a decir en este podcast, porque nos va a hacer crecer y nos va a dar muchas herramientas para que nos empoderemos como mujeres, para que reconozcamos nuestra grandeza y obviamente para que nos enamoremos de ella. Entonces, bienvenida, Bren, gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Y bueno, empecemos con quién es Brenda. Preséntate tú hacia nuestro público para que te empiece a conocer. Va, pues muchas gracias, Raquel, primero que nada. Gracias por abrir el espacio, gracias por compartirlo también y gracias por invitarme y por querer compartirlo con toda tu comunidad. Y de verdad que estoy muy agradecida por hacer el tiempo y hacer el espacio para este momento tan bonito de compartir con otras mujeres. Bueno, yo soy Brenda, yo nací en México y actualmente vivo en Estados Unidos también, vivo en Atlanta, Georgia. Y tuve una carrera en México, que es la ingeniería industrial, sí, que esa fue la que me llevó a Estados Unidos, como quien dice, yo lo veo como mi pasaporte. Mi carrera fue mi pasaporte en ese momento, entonces estoy muy agradecida también por lo que estudié, pero al fin de cuentas no fue mi propósito final, ¿no? Fue como una herramienta y después me mudé a Estados Unidos y pues actualmente vivo allá, solamente que ahorita estoy en la Ciudad de México, con el tema de las ceremonias de cacao y todo eso, pero eso es un poquito de mí. En Estados Unidos trabajo como ingeniero industrial, pero además tengo mis proyectos, tengo mis propósitos y como quien dice, estoy viviendo desde la grandeza. Perfecto, hermosa. Muchísimas gracias por contarnos un poquito de tu vida, de quién eres, de a qué te dedicas. Y bueno, entrando un poquito en materia de lo que vamos a hablar. ¿Para ti qué es grandeza? Porque muchos tenemos diferentes significados de las cosas y me encantaría saber, porque vas a hablar de reconocer esa grandeza, pero ¿qué es grandeza para ti? Grandeza para mí es esa luz que llevo dentro, es reconocer mi ser, es ese motor que me guía, es como una conexión entre mi cuerpo, entre mi mente y esa luz que yo llevo dentro, que puede ser ser o propósito o ese amor que me impulsa a hacer cosas más grandes, como un llamado que llevo dentro de mí. Entonces, es reconocerlo, conectarme. Cuando tú reconoces esa grandeza, ¿cuál fue la circunstancia, el motivo, la razón, cuando tú te das cuenta de que tienes esa grandeza en ti? Bueno, pues es una larga historia porque la verdad no fue como algo que fue de la noche a la mañana, sino que se fue construyendo, se fue como quitando todas esas capas que la venían cubriendo. Y para mí, pues también, bueno,
a destacar, grandeza, es también autenticidad. O sea, vivir la vida de una manera muy auténtica, dejando a un lado los miedos, el control, que yo sé que no se puede lograr algunas veces de la noche a la mañana, sino simplemente reconocer que dentro de mí había una grandeza más allá y más fuerte que mis miedos y más fuerte que mi mentalidad, ¿no? De querer a veces controlar o desear que las cosas salieran como yo quisiera y fue como una guía que yo escuché que dije, bueno, a veces es lo que mi grandeza dice. Y el momento en el que yo la empecé a reconocer fue cuando llegué a Estados Unidos. Yo sabía que había una grandeza dentro de mí, pero no le había dado su lugar, no lo había reconocido. Entonces yo estaba en México y yo estaba estudiando la carrera de ingeniería y estaba trabajando como ingeniero y todo normal y estaba emprendiendo unos proyectos. Y algunas veces esos proyectos no eran como éxito, o sea, a lo que le llamaba exitosos, ¿no? O sea, algunos quebraban, otros me costaban mucho trabajo llevarlos a cabo, necesitaban como que una energía más. Entonces yo los dejaba así, pero no me explicaba, no me cuestionaba por qué estaba yo como volviendo a caer en lo mismo. Entonces yo seguía enfocada en mi carrera pero dentro de mí había esa necesidad de querer emprender, de que yo sabía que tenía algo más. Ujú. Entonces, en uno de esos, pues, visito Estados Unidos y veo cómo había un sistema diferente en el que yo vivía. Había como mucha organización, mucha coordinación y sí, literal, me di cuenta que era un país de los sueños. Entonces ahí fue que dije, bueno, yo creo que yo puedo hacer algo más que simplemente ser un ingeniero industrial en mi país. Creo que puedo ir a otro país, creo que puedo cumplir más sueños, creo que hay algo dentro de mí que me está llamando, que no nada más esta es mi vida ordinaria, ¿no? Entonces, pues me fui para Estados Unidos y ahí fue como empecé a reconocer que había algo, o sea, que algo que me llamaba, porque todo se me fue facilitando, o sea, todas las puertas se me fueron abriendo, entonces yo decía, bueno, le estoy haciendo como caso a mi grandeza, o sea, estoy siguiendo lo que mi llamado dice, no tanto como lo que me dice el sistema, lo que me dice la escuela, lo que me dicen mis padres, incluso en ese entonces mi novio que tenía, pero yo sabía que tenía un llamado de que había una grandeza dentro de mí que tenía que reconocer. Entonces, gracias a eso, pues todo se me fue facilitando en un principio, como quien dice, la escuela, el trabajo, la visa, o sea, todo se me fue acomodando. Y claro que sí hubo momentos muy difíciles cuando empecé a hacer un cambio ya transicional. Ahí fue que también fue una invitación a seguir con mi propósito, ¿no? Con mi grandeza. Entonces fue en un momento en el que yo estaba trabajando en Estados Unidos, estaba estudiando y estaba ahorrando mucho dinero. Entonces yo me sentía feliz, ¿no? Creía que esa era mi felicidad. Y comencé a descuidar mi salud, comencé a descuidar mi familia, comencé a descuidar a mis amigos, simplemente estaba enfocada en estudiar, trabajar y ahorrar 24/7. Incluso llegué a tener 3 trabajos, llegué a sacrificar mis horas de sueño, mis horas de comida, mis momentos para estar conmigo. Estaba muy enfocada en lo que yo creía que era mi, mi propósito, ¿no? ¿No? Seguir así haciendo lo que me gustaba, que realmente me gustaba trabajar, me gustaba estudiar, me gustaba ahorrar. Como ves, ahorita ya soy coach en finanzas, entonces siempre me gustó el tema de los números. Pero aún así me veía mi cuerpo, me veía al espejo, volteaba a ver mis amistades y no me sentía como plena. Sentía que siempre me faltaba algo, a veces sentía que no me sentía en comunidad, no me sentía sostenida por mis amigos. Con mi familia solía discutir mucho, donde reaccionaba mucho pues desde mi ego, desde el que yo quiero que las cosas sean así, van a ser así, que yo estoy en Estados Unidos y que
yo luego voy a México y luego me doy el tiempo de ir y estoy enfocada y así. Entonces, pero dije, esto no hace sentido porque tal vez esa ¿Cómo te área de mi vida sentías en ese momento? ¿Cómo te sentías? O sea, si tenías el dinero, lo que nosotros venimos por el sueño americano, ¿no? Pero en tu ser, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías plena? ¿Te sentías en gratitud? ¿Te sentías, cómo te sentías en ese momento? me sentía motivada, aún así que la motivación a veces se iba, pero me sentía motivada porque estaba haciendo algo nuevo, algo diferente, estaba conociendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo me sentía como enferma, o sea, siempre me enfermaba de la gripe, siempre se me inflamaba el estómago, me dolía la cabeza, o sea, la motivación me duraba 4 o 5 horas y ya después lo estaba haciendo como desde un lugar de sobrevivencia. Ya después me sentía como muy ansiosa, sentía que todo me daba miedo, mucha incertidumbre que fuera a pasar en el futuro. Y pues no, y sentía como que estoy haciendo lo mío, pero me hacía falta mi familia, me hacía falta tener esos lugares de reuniones, de platicar de cosas de amor, de creatividad. Y En ese entonces, cuál fue, perdón, un reto significativo para ti que dijiste, no, definitivamente esto no es lo mío, esto no es lo que quiero, no me siento bien, no está trayendo nada bueno a mi vida? ¿Cuál fue ese reto que tuviste que pasar? Porque muchos lo ven como problema, ¿no? Es que tuve este problema y entonces me di cuenta, yo lo veo como un reto, como los retos que tenemos que pasar durante la carrera de nuestra vida. Entonces, ¿cuál fue ese obstáculo que lograste brincar y cómo lo logras pasar? ok, pues sí, fueron retos y fueron todos juntos. No sé que a veces dicen, la vida me mandó muchos mensajes al mismo tiempo y no los había querido reconocer, pero ya mi mayor reto fue que yo empecé a sentirme mal Ujú. de salud y fui con el doctor, o sea, sentía mi cuerpo con mucha debilidad y sentía como la respiración y todo, ¿no? Entonces las piernas me dolían muchísimo y yo no los aguantaba, entonces yo fui al doctor, ¿no? Y el doctor me dijo, me hizo los estudios y me dijo, estás bien, o sea, tienes todo bien. Yo creo que lo que tú tienes es como una ansiedad, es esa tensión, dice, tus ligamentos en tus piernas están tensos y eso no permite que la circulación de tu cuerpo, de la sangre fluya en tu cuerpo. Entonces, si tú te relajas y si tú haces ejercicio y si tú ya no sientes tanta presión, tu sangre va a volver a circular de una manera normal y las piernas no se te van a tensar, no se te van a dormir y así de fácil va a ser si haces esos cambios. Y yo dije, wow, o sea, no tengo nada, estoy bien y aún así me siento mal. Entonces, esa fue una parte y después al mismo tiempo mi carro se descompuso, o sea, explotó así en medio de la carretera y yo dije, es que esto no, o sea, no está bien, ¿no? Y al La vida momento de que yo, trayéndote más señales, ¿no? sí, sí, entonces fue como que todo junto. Después, las llaves de mi casa y de mi carro se me olvidaban todos los días cuando iba a salir a trabajar. Tenía que hablar a un policía para que me ayudara a abrir la casa o el carro. Entonces me estaba volviendo muy distraída. Ujú. Y yo dije, no, o sea, no estoy fluyendo. Al principio todo muy bien y así, pero ahorita como que estoy muy distraída y luego el tema de mi salud. Y después, Y ahí quiero hacer un paréntesis y un punto bien importante porque nosotros lo llegamos a normalizar. Ay, es normal que se me olviden las cosas, ¿no? Es normal que no esté focus, que no esté centrada en lo que estoy, enfocada en lo que estoy haciendo. Ah, es normal por esto, es normal por... Entonces, a la hora que nosotros lo normalizamos, no nos estamos conociendo, no nos estamos dando el momento para identificar lo que realmente nos está pasando. ¿Por qué? Porque lo estamos normalizando, lo estamos haciendo parte de nuestra rutina. Y entonces eso va escalando, escalando, escalando y llega un tiempo en el que
sientes que te vas a volver loca o definitivamente estalla todo, ¿no? Y estallan enfermedades, o sea, tu cuerpo te habla de mil maneras, pero a veces no lo sabemos escuchar. Entonces es bien importante lo que estás diciendo porque eh, bueno, tú lograste identificar estos pequeños focos rojos que te estaban diciendo ahí, hey, algo está Para, pasando aquí, algo mal está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué sí, pasó después cuando seguías olvidando las llaves? ¿Qué más te sucedía? exacto. Para mí era como señales de para, o sea, ¿a dónde vas con tanta prisa? Fue como que sí, es cierto, o sea, tengo que parar y fueron más señales, o sea, se me quemaba la comida, mi comida, o sea, ya no tenía creatividad, empecé a perder la creatividad para cocinar, para cuidarme, o sea, no me nacía esa creatividad de hacer las cosas, estaba muy enfocada en el hacer, en el producir. Entonces sentía que estaba perdiendo como el ser, como te digo, esa parte de mi grandeza, ¿no? Que yo llevo dentro. Y pues es muy fácil perderse así, yo creo que en Estados Unidos, porque Estados Unidos también es un país que nos enfoca mucho en el hacer, ¿no? En el producir, en el generar y todo eso. Y normalmente sentía que me faltaba esa parte de mi ser, de la creatividad, de sentarme a escribir, a tomarme mi té, a meditar y todas esas cosas que yo siento que en México, como estaba con mi familia, estaba con mis amigos, estaba estudiando, pues todo ese ser estaba ahí y por eso sentía esos llamados de creatividad, ¿no? De que vamos a Estados Unidos, vamos a estudiar, buscaba, me tomaba el tiempo para buscar la escuela, me tomaba el tiempo para tramitar la papelería que necesitaba y todo eso venía desde una parte creativa, desde una parte bonita. Pero cuando llego a Estados Unidos, pues me enfoqué mucho en la producción, en el hacer, en el dinero, en que la vida es una y que hay que levantarse temprano y que hay que trabajar y todo eso. Y otras señales, pues fue, como te digo, después mi cara, ¿no? Empecé a ver que mi cara, mi cabello, mi cuerpo, la piel incluso, me estaba dando mucha comezón, mucha resequedad, me estaba cambiando de una manera muy drástica, o sea, el cabello se me estaba cayendo, me dolía la cabeza todos los días, me tenía que tomar una pastilla para seguir y ya con la pastilla me sentía bien. Como te digo, me estaba la gripe, o sea, yo planeaba todo un día, pero en la mañana no me podía levantar de la cama. O sea, una vez al mes no me podía levantar de la cama. Y era como que, wow, o sea, uno planea, pero el cuerpo dice, ¿a dónde vas? Claro. Aquí te quedas. Sí. Entonces fue como que dije, yo no puedo seguir así, o sea, yo no puedo seguir mandando mensajes a mi trabajo que estoy enferma, ¿no? Me daba mucha vergüenza decirle a mi jefe, estoy enferma otra vez, tengo gripe, tengo tos, o sea, era algo que pues no era normal porque, pues como tú dices, mucha gente lo normaliza y seguimos así, ¿no? Nos tomamos una pastilla, nos tomamos un remedio casero y vamos a seguir. Pero yo creo que ese llamado fue de que mis sueños ya no se empezaron a cumplir por todo lo que me estaba deteniendo en la vida, como mi carro, mi salud, mi alimentación, ya las cosas ya no estaban fluyendo. Y fue que en un momento yo empecé a hacer en internet, a buscar información, como a veces que como para motivarnos, como para, no sé, para cosas que leer y así, y me pasaban puros comerciales de, mientras tú duermes, yo hago dinero. Hay que hacer dinero y hay que trabajar. Y yo así como que hasta me dolió la cabeza más. Yo dije que ya, o sea, ya estoy cansada de escuchar lo mismo, ¿no? Y de repente sigo a una modelo que justo fue muy bonito porque me la encontré aquí en la Ciudad de México. Ok. y yo, y yo sigo una modelo que ella empieza a hablar de la espiritualidad, que empieza a hablar del amor propio y comparte un video con su terapeuta. Y yo empiezo a ver el video y el terapeuta empieza a hablar de muchas cosas muy bonitas y muy profundas y entonces también dice, no, soy terapeuta y soy coach, voy a compartir mi información y cualquier cosa, pues me contactan. Y yo dije, lo voy a contactar. O sea, lo voy a contactar y voy a ver qué está pasando dentro de mí. O sea, tal vez ya no tanto como
entrenamientos de trabajo, de liderazgo, de ventas, de todo eso, sino como que dije, voy a ver qué hay aquí, ¿no? Y, y así fue como después con él comencé mi camino espiritual. Y pues ahí ya es otro tema, ¿no? O sea, ya eso fue como reconocí la grandeza y cómo di el salto, ¿no? Cuando empiezo todo esto con el camino espiritual, a reconocer que había una energía, una magia todavía más dentro de mí, donde podía lograr muchas cosas y sí podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo seguir disfrutando la familia con salud, Claro. con paz, con tranquilidad. ¿Cuál fueron algunas, por nombrarme algunas de las herramientas que tú utilizaste para autoconocerte, para saber lo que te estaba pasando? No sé, tal vez un diario, tal vez una agenda, tal vez meditación o solamente respiraciones. ¿Cuáles fueron esas herramientas que te ayudaron a salir del círculo vicioso donde la mayoría de las personas están, que le llamamos el círculo de la rata, ¿no? Donde siempre vamos por el mismo sistema y trabajar, ir, trabajar, regresar a la casa, descansar y volver a ir a trabajar por 30 hermosos años de tu vida, por los mejores años de tu vida. Entonces, ¿cuáles fueron esas herramientas que tú utilizas para poder am, reconocer tu grandeza y poder ponerla en práctica en tu vida? Bueno, primero que nada, como te mencioné, fue la terapia, ¿no? Y no fue una terapia como le conocen en Estados Unidos, que es irte a medicar o hacer estudios o cosas así, sino fue hablar y expresarlo con alguien más, que puede ser con un terapeuta, con un coach, con un mentor, pero fue expresarlo y ponerle nombre a lo que te estaba pasando. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que nos está pasando. Ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Solo las cosas no fluyen o nos sentimos muy incómodos. Entonces, hablarlo con alguien, o sea, hablarlo con un coach, con un terapeuta, con un amigo, pero alguien donde te puedas sentir en un lugar seguro, ¿no? Y Claro, donde yo recomiendo como alguien que utilice herramientas para que te le ayude a ponerle nombre y apellido a tus pensamientos. Yo no sabía que era ansiedad. O sea, yo no sabía que los síntomas que yo tenía se llamaban ansiedad. Y yo no sabía que donde yo estaba monitoreando mi vida se llamaba sobrevivencia. Entonces empiezas hablando, empiezas a reconocer lo que está pasando. Y después de ahí fueron las meditaciones ahí guiadas. quiero hacer igual un paréntesis hermosa porque es súper importante hablar, pero como decimos los mexicanos, debemos de ser un Saiyajin con nuestros pensamientos y con lo que hablamos, porque muchas veces hablamos para quejarnos, para decir me está sucediendo esto y victimizarnos y por qué a mí, y solamente a mí me sucede. Y ese hablar no te va a llevar a ningún lado, porque muchas veces las personas que nos escuchan, hay veces que hay que ser muy claros con esto, porque, ok, voy a hablar y voy y se queja con el vecino y se queja con el amigo y se queja con el tío y va y se queja, nunca busca ayuda profesional, esa es una, y dos, nunca habla de lo que verdaderamente importa, de lo que le está pasando, de esos focos rojos que nosotros llamamos en nuestra vida, que te están avisando que algo no está bien, que algo está pasando mal y que obviamente tienes que ver qué es lo que está sucediendo para poder ayudarte a ti mismo. El hablar o las conversaciones que tú debes de tener es en cuanto a lo que te está sucediendo y cómo mejorarlo. El enfoque que tú le des a las cosas que estés hablando es súper importante. Lo que tú estás diciendo también, a dónde quieres llegar, lo que quieres mejorar. Eso es algo súper, súper importante porque hablar por hablar nada más
a veces nos lleva a estancarnos más en donde estamos. Entonces, eso es súper importante, como tú decías, saber a quién le vas a hablar, a un amigo que realmente te escuche, que te dé herramientas para poder salir de la situación en donde te encuentres. Porque si vas a ir a ver a una persona que le vas a hablar y hablar y hablar y en vez de ayudarte te va a decir, tienes razón, no, pues sigue trabajando, sigue esto, sigue el otro, y te agrandece o, ¿cómo se dice esa palabra? Que te hace Sí, más grande tu problema, entonces empoderar el problema. empodera Está, el problema. no, Entonces, y me pues, encanta que toques este perdón, hermosa, ya para tema. concluir como mi participación en en esta explicación, en este paréntesis de toda la Ujú. información tan importante que nos estás dando, es que escuché una frase que es de un chino que se llama Lao Tai, Lao Teis, no sé si la has escuchado, que dice que el hombre pasa la primera mitad de su vida sacrificando su salud para ganar dinero. Y después, la segunda mitad de su vida gastando su dinero para recuperar la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque Oh, como tú dices, hay veces que nos centramos tanto en el producir, en el estar dando, en el ganar, en el tener, que no la pasamos ganando dinero la primera parte, la más importante de tu vida, donde debes de disfrutarla, donde debes sentirte pleno, donde debes amarte, reconocerte, saber quién eres, disfrutar de lo que te gusta, ver lo que te está poniendo mal. Y esos años de tu vida los gastas generando dinero. Y después, ¿qué pasa? Te enfermas, tu cuerpo reacciona de esa manera a todo lo que tú estás viviendo y entonces pasas la segunda parte de tu vida gastando todo ese dinero para tratar de recuperar esa salud que perdiste haciendo ese dinero. Entonces, es una frase para reflexionar, es una frase para mí muy fuerte, muy fuerte, porque es verdad. Date cuenta y dense cuenta ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, la mayor parte de nuestra vida. Estudiamos hasta como los 22 si es que estudias una carrera de 4 años en la universidad, como 22 23 años, y después, si quieres una maestría o algo, hasta como por tus 27 y después, ¿qué haces? Trabajando para el sistema, ¿no? Un sistema que a veces te trae loco, que te vuelve más loco, porque siento que a veces ya estamos tan mal, ¿no? En cosas, entonces pongámonos a reflexionar un poquito en este aspecto. Qué bueno que tú te diste cuenta, qué bueno, gracias porque nos estás dando también todas estas herramientas para poder saber cómo salir de ahí, porque muchas veces estamos ahí, ok, ya sé que estoy aquí, ahora cómo salgo. Entonces eso es lo que tú nos estarás hablando. Entonces, sigue dándonos esas herramientas para que podamos tener más información. sí, no, y me encanta que toques este tema porque es muy cierto. Si no paramos, vamos a terminar el resto de nuestros años reparando lo que hicimos en nuestra juventud, ¿no? En nuestros primeros años reparando la salud, reparando la economía, reparando las relaciones con nuestros seres queridos, reparando nuestros proyectos. Entonces, pues sería algo muy pesado y por eso es bonito parar. Y muchos que pueden hacerlo, que pueden parar desde el amor. O sea, es decir, es cierto, o sea, tal vez no me ha pasado muchas cosas. Algunas personas, bueno, por ejemplo, mi mamá en ese momento perdió muchos seres queridos y pues más que nada a mí me transmitía ese dolor, ¿no? A muchas cosas no, todos somos diferentes, ¿no? Y todos pasamos por retos totalmente diferentes que a unos les duelen más que a otros, o a unos les cuesta más trabajo superarlos que Claro. a otros, pero hay personas que han pasado cosas muy fuertes para ellas, que lo toman como algo muy fuerte o muy doloroso, o muy retador, ¿no? Depende de la situación en la que estemos, pero sí es muy bonito parar desde la salud. Y yo creo que por eso estamos aquí. Reconocer la grandeza es parar desde el amor, es parar y decir, yo llevo algo dentro de mí, yo llevo algo que me guía y algo que me hace hacer las cosas desde el amor y algo que no puede, algo que me guía y que me dice que no puede ser tan difícil, porque a veces nos aferramos a un proyecto y ese proyecto fracasa y fracasa y nosotros nos aferramos. Y reconociendo la grandeza es reconocer que a veces no es por ahí, que a veces hay algo más grande, hay un propósito más grande. O a veces nos aferramos a las personas
y ahí estamos, ¿no? Años y años aferradas a una relación, a una persona, o incluso en mi caso que yo me aferré a querer cambiar a mis padres. Yo me aferraba a quererles cambiar la vida, ¿no? Uno de mis motores era venir a Estados Unidos y poder ayudarles y poder moverlos del lugar donde estaban, pero qué egocéntrico, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para quererles yo cambiar la vida a ellos cuando ellos son perfectos y hacen lo que pueden con las herramientas que tienen? Wow. Entonces, para mí fue ese lugar de parar y de ir hacia adentro, ya no tanto hacia afuera. Me faltaba esa parte, ¿no? Y hoy en día puedo decir que hago lo mismo, incluso hago hasta más, pero desde un lugar ya de paz, de tranquilidad, y digo, wow, o sea, qué bonito es mirar hacia adentro, qué bonito es acercarte a los profesionales, a los coaches, a los terapeutas, a los guías, a los mentores, a todas esas personas que sirven desde una parte de amor y que todo su propósito como el tuyo es expandir y compartir herramientas como estas. Entonces, qué bonito es acercarte a personas como tú, que ahorita me están preguntando cosas que son desde el amor, también me están guiando con tus preguntas y todo eso. Entonces, es eso, siento que es lo que me ayudó a parar y a Sí. compartirlo, ajá, Sí, y algo bien cierto y que es una gran reflexión que acabas de decir que para mí es un guau en mi cabeza es que a veces nosotros queremos ayudar a personas, que nosotros pensamos que estamos ayudando a las personas, pero jamás les preguntamos si ellas quieren ser ayudadas en primer lugar o si ellas quieren cambiar de lugar en donde están. Y no solamente nos referimos a un lugar, ¿no? Sino a un momento, a la a una circunstancia, situación. a una situación. Entonces es muy importante hacer este tipo de reflexiones también y decir, bueno, porque me pasó, por ejemplo, personalmente, que cuando yo empecé a crecer personalmente, me empecé a documentar, empecé a leer y todo este tipo de cosas, yo quería que todo el mundo, que todo mi alrededor lo hiciera también, ¿no? Y empezaba a hablarles de eso y a quererlos ayudar y vente para acá y esto. Y hay personas que todavía no están preparadas para eso. Y cuando tú no eres consciente de eso, entonces empiezas a alejar a las personas, empiezas a crear situaciones muy pesadas en esas relaciones por lo que tú quieres hacer. Entonces hay que preguntarnos, no hay que actuar desde nuestro ego, desde lo que nosotros estamos viviendo en ese momento, sino desde el amor y saber si realmente esa persona quiere ser ayudada, si realmente esa persona... Sí, y algo súper importante es que no podemos ayudar a otros si nosotros no nos estamos ayudando primero. Entonces, Exacto. hagamos una reflexión, si les gusta escribir a las personas que están escuchándonos, yo siempre les hago la invitación a que cada que escuchen un podcast, cuando lo subo en mis redes sociales, les digo que agarren su diario, un cuaderno donde escribir, donde puedan hacer apuntes importantes de todas estas herramientas, porque la coordinación o esa relación que tiene nuestro cerebro con nuestra mano a la hora de plasmar en una libreta, a la hora de escribir, a la hora de hacerlo, tiene mucho significado. Entonces, pongámonos a reflexionar un poco si qué es lo que yo quiero con mi vida, qué es lo que yo estoy haciendo y qué es o cómo puedo aportarle a los demás siempre y cuando quieran ser ayudados, ¿no? Porque eso que dijiste de tus papás, muchas veces decimos, ah, yo quiero sacarlos de donde están y quiero, y alguna vez les preguntamos, ¿ustedes quieren salir de ahí? Usted, ¿no? Y ellos se Sí. sienten cómodos a veces donde están, ¿no? No, sí, imagínate, y a veces eso guía nuestra vida. O sea, ¿qué tal si nosotros estamos para otro llamado, nuestro propósito es otro, y nosotros vivimos 20 años tratando de cambiarle la vida a alguien, ¿no? Tratarle de regalarles eso que te apasiona a esa persona o tratarles de mostrarles el camino en el que tú vas y quisieras que todo el mundo viniera en este camino. Y entonces ahí viene la ansiedad y ahí viene la angustia y el control y todas esas cosas que vienen desde un lugar del miedo, por miedo a que les pase algo, por miedo a que las cosas no salgan como son, por miedo a que ellos no experimenten esto, incluso no con los papás, con los hijos, con los amigos, con todos nos pasa. Y es muy común, yo le llamo como que es una trampa, ¿no? O sea, es muy fácil caer en esa trampa de querer controlar y querer hacer que los demás hagan lo que nosotros hacemos o que experimenten incluso lo bonito que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero aún así viene siendo como muy,
¿cómo le puedo decir? Desde un lugar del miedo. Y desde el miedo siento que no viene la creatividad. No sale la creatividad, no sale la magia, no sale el amor. Creo que el miedo nos limita a vivir todas esas experiencias. Entonces, si soltamos un poquito de eso, que fue lo que yo aprendí con estas personas, o sea, o sea, desde compartirlo es reconocer primero que nada que primero soy yo. Ok, primero tú, Brenda, en mi caso, ¿no? Primero vamos a ver qué te pasa, qué sucede, desde qué lugar lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Todo eso, indagar en uno mismo. Y una vez es, es cierto, yo no quería estudiar lo que había estudiado, o yo realmente no quería ayudar a quien ayudaba, simplemente tenía miedo a perderlo, simplemente tenía miedo que algo pasara. Entonces empiezas a reconocer muchas cosas dentro de ti, te empiezas a dar cuenta y desde ahí empiezas a diseñar tu vida. Es decir, es cierto, o sea, ¿cómo yo voy a querer ayudar a otros cuando yo no estoy bien de salud? Claro. Imagínate, o sea, cuando yo ni siquiera puedo controlar mi salud, no puedo controlar mis pensamientos, cuando no puedo hacerme cargo de mí misma. Entonces, es bien bonito parar y hacer este trabajo de introspección, de ir hacia adentro. Y te digo, lo puedes hacer. Yo lo recomiendo muchísimo con la ayuda de los demás, o sea, como coaches, como tú, como cualquier persona que esté dispuesta a escucharte y a que tenga herramientas y que tenga un lugar seguro, ¿no? Un lugar seguro me refiero, como dices tú, a que no va a empoderar a tu víctima. Y porque yo llegué, lo primero que llegué compartiendo es victimizándome, es que me pasó esto y me pasó el otro y por qué a mí. Y entonces, y es normal, porque a veces Claro. no entendemos qué nos pasa. Entonces, uno llega como víctima siempre, pero hay personas que te empoderan la víctima y hay otras personas que te dicen, a ver, oye, sí, lo siento mucho lo que te pasó y lo que te está pasando, pero hay algo más en el fondo que te está llamando, hay algo más en el fondo que está esperando de ti para hacer esos cambios. Entonces, está bien ponerse en la víctima, pero también está bien que personas profesionales o con conocimiento en las herramientas te digan, oye, pero también está bien que ya salgas de ahí, ¿no? Que no te pasa porque te pasa, que lo puedes cambiar y que puedes hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando yo escuché y aprendí que yo podía hacer las cosas diferentes y que había algo más bonito desde donde hacer las cosas, ahí fue que reconocí, que empecé a monitorear desde mi grandeza. Dije, es que yo tengo algo dentro de mí, o sea, yo Claro. voy a dejar de hacer las cosas por miedo y ahora las voy a hacer desde el amor, desde la paz. Y Entonces, entonces, antes, y entonces ajá, es ahí donde entra tus ceremonias de cacao o cómo es que empiezas a hacer estas ceremonias. bueno, eh, ya después de todo eso, de ese tema, ¿no? Empecé, yo, no- yo siempre veo mi vida como en cuatro partes, ¿no? Mental, espiritual, en relaciones y en cosas del hacer. Entonces yo trato de ponerle un poquito a cada cosa, ¿no? O sea, un poquito enfocarme en las finanzas, otro poquito enfocarme en la familia, otro poquito enfocarme en la creatividad y en la espiritualidad. Entonces cuando yo le pongo ese poquito a las cosas, empiezo a trabajar también en mi espiritualidad, ¿no? Y entonces ya después de tomar coaching, terapia, todo eso, empiezo a ver que también había una relación conmigo y con la naturaleza. O sea, que también había cosas bellas en la vida, porque en ese entonces yo estaba nublada, yo no veía nada, yo no sabía ni cuándo era verano, ni cuándo era invierno, ni cuándo, o sea, yo trabajaba igual, yo hacía las cosas igual. Entonces, cuando empiezas a amarte, empiezas a ver las cosas tan bonitas que tenemos afuera, como el sol, como los seres vivos, como la naturaleza, las plantas, la luna y la comida incluso. Entonces empiezas a formar esa armonía con el mundo exterior. Entonces empiezas a verlos, a apreciar los amaneceres, empiezas a apreciar los atardeceres, empiezas a ver que recibes energía como un árbol también del sol y que recibes energía de la madre tierra como el agua y que hay
comidas o alimentos ancestrales que hoy en día ya están como procesados y que ya no los podemos tal vez disfrutar desde su origen. Entonces comencé antes no tenía tiempo para esas cosas, pero cuando ya uno pone las cosas en paz, tiene tiempo, el tiempo se va creando solo, ¿no? Entonces empecé a apreciar todas esas cosas y voy a un viaje a Guatemala. Allá toman mucho cacao, o sea, también es una de las tierras del cacao. Y después vengo un viaje a México y me invitan a una ceremonia de cacao. Entonces yo vengo a la ceremonia y veo que todo lo que estaba dentro de la ceremonia era enfocado en el amor propio, ¿no? Entonces comencé a leer sobre el cacao. Después vi cómo lo preparaban, que había todo un ritual detrás de su preparación y que todo tenía una intención y que la intención era desde el amor. O sea, había comunidades que manejaban todas estas plantas, yo le llamo plantas ancestrales, o sea, de que es una preparación antes de ser, no que hoy en día la procesamos, pero que todo eso existió y que todo eso viene de la tierra. Entonces me comienzo a acercar a esas comunidades y empiezo a ver que todos ellos tenían la misma intención y era expander el amor. O sea, que la gente no olvidara sus raíces, que la gente no olvidara a sus ancestros, que la gente no olvidara esos alimentos ricos que vienen directos de la tierra, que les da el sol, que les da el agua. Entonces, uno de esos es el cacao, es una planta. Entonces, vi que el cacao podía ser compartido y yo lo podía compartir en Estados Unidos, ¿no? Con un círculo de mujeres. Entonces, lo que hago es compartirlo en un círculo de mujeres y meditar y hacer intenciones y manifestaciones y platicar y compartir, como lo que te mencionaba, ser escuchadas, compartir desde un lugar de amor. Entonces, el cacao es el chocolate, ajá, es el chocolate hoy en día y que le llaman ya chocolate, ¿no? Pero ya preparado así, de manera ancestral, pues lo tomamos y lo compartimos y tiene muchos beneficios dentro de nosotros. Y así, no nada más con el cacao, o sea, también así yo me recargo en alimentos que vengan desde su origen. Entonces así fue también como empecé a hacer lo de las ceremonias de cacao, sí, desde el compartir la parte de la meditación, que la meditación también fue una herramienta para mí, wow, o sea que me ayudó muchísimo el meditar, para mí meditar es conectarme con Dios, es estar en silencio y conectarme con mi ser también. Qué bonito porque ahí es cuando creas realmente una conexión contigo, donde empiezas a ver qué es lo que te está ayudando, qué es lo que no. Yo creo que la conexión contigo mismo, yo creo que es la conexión más importante que debemos de tener. Conocernos, autoconocernos, saber qué es lo que sí, qué es lo que no, escuchar a tu cuerpo, tener nuestro sistema organizacional, tanto con nuestros papás, nuestra familia, nuestros amigos, en paz, en tranquilidad. El hecho, hay muchas personas que han sufrido muchas cosas, muchos abusos a manos de familiares, a manos de papá, a manos de mamá. Entonces es muy difícil poder tener como esa paz con ellos. Sin embargo, cuando empiezas a tener esta conexión, más con cosas de la naturaleza, más con las cosas que vienen realmente que nos ofrece la naturaleza, la madre naturaleza, que es muy, muy sabia. Entonces, cuando llegas a tener esas conexiones, realmente es cuando llegas a expandir tu mente, tu corazón, cuando empiezas a reconocer tu espiritualidad, a agradecer y a tener todo esto, es cuando empieza a fluir todo, ¿no? Y lo veo, lo vemos ahora contigo, ¿no? Cómo fluyes, cómo estás en paz, en tranquilidad, en armonía. Ya no eres la chica que estaba estresada, frustrada, con esa resequedad en la piel, con esa inflamación, con tos, gripa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es eso que en lo que se empieza a reflejar todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, eh,
pongámonos a pensar un momento, cierren sus ojos o no sé si van manejando, obviamente no cierren sus ojos, pero cierren sus ojos y pónganse a pensar un poquito ustedes ahí en donde estén, qué es lo que les está funcionando con su vida y qué es lo que realmente ustedes quieren hacer. ¿Quieren trabajar los mejores años de su vida en un lugar en donde tengan como ese círculo vicioso de todo el tiempo lo mismo? ¿O quieren vivir con y de su propósito? Busquen personas que les ayuden a vivir con y de su propósito. Entonces, ya después que hagan esa pequeñita meditación así, escuchando todo esto, abran los ojos y pónganse a escribir. Escriban en sus libretas, escriban en sus diarios. Pónganse a pensar si no tienen una libreta al lado. Todos tenemos nuestro celular al lado. Todos tenemos un celular al lado. Entonces, tomen su celular. No les gusta escribir, ok, díctenle a su celular y yo creo, yo pienso que yo quiero estar en este lugar, yo merezco estar en este lugar. ¿Qué es lo que realmente quieren para su vida? ¿En dónde quieren estar? Y agarren todas las herramientas que ahorita nos acaba de dar Bren, para que ustedes puedan tener de dónde partir, porque ya nos diste muchas, muchas herramientas hermosa. Muchísimas gracias por estas herramientas que nos has dado. Igual me gustaría que nos dieras tus redes sociales para que te vayan a buscar y sepan un poquito más de de esta hermosa ceremonia, estas hermosas ceremonias que haces y cómo es que pueden participar en ellas, porque estoy segura que muchas de nuestras que nos sintonizan en este podcast van a querer tener contacto contigo para saber qué es, cómo lo pueden hacer y que tú puedas pues darles un poquito más de información. Gracias. Pues sí, encantada de compartirles. Sabes que también eso es nuestro propósito, el compartir. Y sí, muchas personas puedan pensar de que a lo mejor no tienen la economía para pagar un coach, para pagar un terapeuta, para, no sé, refugiarse o para comunicarse con un profesional, ¿no? De la salud mental o de la espiritualidad o lo que en ese momento se estén pasando. Entonces, a veces también eso es parte de, o sea, es cuando te conectas, generas lo que tienes que generar para poder ser ayudado, ¿no? Entonces, esa es una parte que yo quería comentar, que a veces no es nuestra prioridad, pero hagámosla la prioridad, hagamos la prioridad de hacer lo que tengamos que hacer para mirarnos, para conocernos, para platicarlo. Y también menciono lo del cacao, también es una herramienta más, o sea, no quiero decir que también eso cambiará la vida completamente de las personas, sino que hagan una combinación de todo un poco. A mí me gustó mucho hacer la combinación entre el coaching, la terapia, la espiritualidad y el liderazgo, ¿no? O sea, aprender también a generar recursos, aprender a hacer proyectos exitosos y todo eso. Entonces, las herramientas siempre reconozcan que pueden ser desde esos cuatro lugares, o sea, poquito de todo, ¿no? Desde la alimentación, desde plantas, naturaleza, porque todo eso va a nuestro cuerpo. Y también los profesionales tienen un impacto en nuestra mente. Entonces, les comparto mis redes, que es Bren en Instagram, Bren GLZK, ese es mi Instagram. Pues eso es la única red social que tengo hasta ahorita. Ok, perfecto, hermosa. Entonces, para que te vayan a buscar. Y ya como por último, quiero enfatizar algo muy importante, porque como te digo, a veces la audiencia, nosotros decimos una cosa y ellos escuchan otra, ¿no? Entonces, algo súper importante es que quiero decir que no estamos peleadas con ganar dinero, ¿no? No estamos peleadas con el tener abundancia en nuestras vidas, porque eso también se vale. Eso también se Sí. vale, pero ¿desde dónde? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera lo estás obteniendo? ¿Qué estás sacrificando para hacerlo? Esas son las preguntas que nos debemos de hacer para saber si estamos en el lugar correcto. Porque si tú sacrificas, como Bren decía, horas de sueño, familia, relaciones, tu propia integridad a veces, entonces yo creo que para lo que yo creo, para mis valores, creo que estás en un mal lugar. Si para ti está bien, perfecto. Perfecto. Si tú te sientes en armonía, en paz, en tranquilidad y eso te llena, genial, genial, puedes quedarte en el lugar. Pero si tú sabes que no es así, que no te está llenando, que no estás en el lugar donde estás, que no te está dando esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, entonces
manifiesto que busques ayuda, manifiesto que te acerques a personas adecuadas y que puedas salir del lugar en donde están. Muchísimas, muchísimas gracias, Bren. Honro tu tiempo, honro tu disponibilidad, todas estas hermosas herramientas que nos diste. Mil, mil gracias. Y bueno, me despido de ustedes. Gracias por estarnos escuchando, por estar en sintonía y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias, Bren. Gracias, Bye. saludos. Bye. Enamórate de tu grandeza.